Lo que te vamos a contar Jaime Ojeda y yo, José Luis Martín, en este podcast, a algunos les traerá una sonrisita y quizá a los que no tienen una determinada edad les abrirá los ojos porque vamos a hablar de los cassettes, las cintas de cassette. Insisto, alguno pensará que esto es cosa del pasado, pero ojo, porque podrían volver y ya están volviendo las cintas de cassette otra vez a nuestra vida. Es curioso, ¿no? Como todo al final acaba regresando, la moda, los vinilos y ahora también las cintas de cassette. Es lo que nos va a contar Jaime Ojeda hoy, ya sabes, experto en música, experto en estos temas y que semana tras semana nos sorprende con los asuntos que elige para este podcast de World Media. Y aunque algunos tenemos una edad, seguro que otros que no son, vamos a decirlo así, tan añejos, que son más crianza, más vinos jóvenes, seguramente podrán disfrutar del cassette porque es el podcast que hemos elegido para hablar en el día de hoy con Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José Luis. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que encantado de estar para un nuevo episodio del podcast y hoy con un tema bueno, yo creo que incluye un montón de vertientes y a ver cómo lo hacemos para hacerlo en un tiempo más o menos que no se nos vaya de las manos, José Luis, porque claro, esto puede traer muchísimas anécdotas, muchísimos recuerdos y un montón de historias que pueden surgir a raíz del tema. Que leímos en las noticias y que nos llamó un montón la atención, que ya sabíamos que esto estaba ocurriendo, pero que no sabíamos que iba a tener un centro importante y neurálgico aquí en España, y mira por dónde, pues ha sucedido. Y es que, bueno, pues resucita el formato cassette y con una fábrica española. Así que, José Luis, a partir de ahí ya, bueno, que llegue lo que llegue. Todo vuelve, Jaime, todo acaba ¿Sí? regresando. Creo que era Andreu Buenafuente que ¿Sí? decía, yo no sigo la moda, yo espero a que vuelva ella por mí. O sea que, claro, con esto ya tiene el podcast, el cassette, perdón, asegurado porque ha vuelto a él y no ha seguido nadie a nada, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, creo que lo comentábamos hace poco en un podcast, y es que yo creo que al final, bueno, pues digamos que los medios para escuchar música pues van, digamos que mejorando y hemos llegado a lo digital, y lo digital es increíble porque la verdad que permite un montón de posibilidades. Pero yo creo que, oye, siempre queda esa parte histórica, siempre queda esa forma diferente de escuchar la música, porque parece mentira, ¿no? Porque al final todo acaba siendo música, ¿no? O sea, al final el hecho es que acabas escuchando canciones que a ti te gustan, unas más, otras menos, pero yo creo que la forma en la que consumes esa música marca muchísimo tu estado de ánimo, el momento, también la moda, que como seres humanos nos gusta, ¿no? Sumarnos a esas modas y vernos metidos en ello. Y de verdad es que yo creo que el formato cassette, que ahora vuelve, José Luis, tiene unas posibilidades increíbles. Porque, bueno, simplemente el hecho social de que tú puedas volver a grabar una cinta con tu selección musical y la intercambies con otra persona, por ejemplo, o regalarlo, y que esa persona tenga un cassette donde lo pueda escuchar, pues yo creo que es algo que antes se hacía con muchísima asiduidad y que se ha perdido, y yo creo que ahora cuando lo descubran las nuevas generaciones, pues yo creo que va a gustar muchísimo. Claro, va a gustar sobre todo la magia de no saber qué canción va a venir a Exacto. continuación, o de si sabes la canción que es, no vas a llegar solo dándole un botoncito, sino que Claro. realmente te va a costar un poquito encontrar el principio o llegar al final, porque no es tan sencillo como lo que ahora mismo todo el mundo hace, que es clic aquí y ya tiene el siguiente tema. Eso es, José Luis. Y mira, por cierto, antes que se me olvide, al tú comentar esto, no sé si has leído la noticia, una noticia que ha puesto patas arriba el mundo de las plataformas en streaming, y es que Spotify ha eliminado el botón de reproducción aleatoria en los álbumes. Y es que Adele, al publicar su nuevo disco, el disco llamado 30, le puso como condición a Spotify, si quería que le cediese los derechos para estar en Spotify,
que tenía que eliminar el botón de reproducción aleatoria de su disco. Porque Adele le comentaba a Spotify que ella, el disco, lo trabajó de una forma en la que tiene que ser escuchado en ese orden. Y que a ella le parecía, bueno, pues prácticamente borrar todo su trabajo si le dabas la opción a los oyentes de Spotify de poderlo escuchar en orden aleatorio. Y entonces Spotify no le quedó otra, porque tú imagínate, Spotify no se podía permitir el lujo de no tener el nuevo disco de Adele, pues de eliminar ese botón. Y lo ha eliminado, ¿eh? Fíjate, claro, es que ya lo hemos hablado en más de una ocasión, Jaime, el hecho de que antes se grababa un disco con un orden porque tenía un sentido determinado y cada canción enlazaba con la siguiente y le daba una forma, no es decir, venga, escucho la primera y luego la última porque da igual lo que ponga. Pues Adele lo ha hecho bien y también bien Spotify, aunque no le quedaba otra, de ceder, a ver si no es la única. Claro, claro, claro. No, seguramente, bueno, de hecho ya te digo, Spotify es que ha eliminado el botón de reproducción aleatoria, según he podido leer, todavía yo no lo he comprobado en persona, de las listas, o sea, de los álbumes. En ningún álbum ya lo puedes escuchar de forma aleatoria. En las playlists sí, pero en lo que es cuando tú pinchas en un álbum, ya ahí no está el botón de reproducción aleatoria, así que te tienes que escuchar el disco canción tras canción. Y esto engancha con lo que decíamos del cassette, ¿no? La magia de darle al play al cassette y simplemente ya por comodidad, pues lo que tú dices, yo creo que la gente no está adelantando canciones. Hombre, que algunos lo harán, ¿no? Porque, oye, quiero pasarme esta canción. Pero es que, claro, el cassette, digamos, que o bien es de un grupo que lo graba, ¿no? En estudio y te lo da, o tú se lo compras, y te lo tienes que escuchar en ese orden, el orden en el que ya está grabado, o si algún amigo o amiga te da un cassette que ha grabado con su selección, pues hombre, normalmente cuando haces una selección musical, también si le pones intención, pues también lo haces con una intención, ¿no? Y con un orden en las canciones. Claro. Y claro, pues al final, como te es incómodo el estar adelantando, porque claro, tampoco sabes cuándo tienes que parar ese adelantar para que no te saltes la canción, bueno, que lo que todos los que hemos utilizado cassette sabemos cómo va, ¿no? Pues yo creo que eso va a permitir, digamos, también una relajación a la hora de escuchar música. Relajación me refiero a que no sea un sin vivir de adelantar canciones a los 10 segundos, ¿no? Sino que nos va a sosegar un poco y nos va a hacer que nos sentemos o que estemos yendo pues en un medio de transporte con nuestro reproductor de cassette, pero escuchando canción a canción. Lo cual yo creo que te da también un cierto relax, ¿no? En esta vida un poco loca que llevamos. Hombre, y tanto. Pero ¿tú crees, Jaime, que las nuevas generaciones van a entender este formato? ¿Lo van a aceptar como algo que les va a interesar? Bueno, vamos a ver, las cifras así lo están argumentando, porque José Luis, tras el boom del vinilo, que sin ser ventas mil millonarias, sí que, por ejemplo, el vinilo ahora se vende ya más que los CDs. Ojo a ese dato, ¿eh? El vinilo actualmente como formato musical se vende más que los CDs. Pues bueno, las cintas, el regreso de las cintas, de los cassettes, ya es una realidad y es que han aumentado sus ventas hasta un 125%. Y ha sido gracias también a la nostalgia que despierta gente como Lady Gaga, Kylie Minogue o una banda británica muy conocida allí, poco aquí en España, que se llama 1975, que han editado sus últimos trabajos en cinta y que ha sido comprado en masa en el Reino Unido y eso ha despertado el interés de las casas discográficas, de los artistas y vamos, una idea que parece sencilla, pero que no lo es tanto, José Luis, porque hay que ponerse al tajo para hacer resurgir un formato, José Luis, que estaba bastante olvidado y que, bueno, que, oye, ¿por qué no decirlo? Que tiene sus pegas tecnológicas, ¿no? Como formato, pero que, vamos, que yo creo que sí, yo creo que esto es una moda que ha llegado para quedarse, si no para ser, vamos, un mega boom, sí yo creo que va a tener sus seguidores y que se va a quedar con parte del consumo musical, porque es un formato que llega para cambiar eso precisamente, ¿no? Para cambiar un poco la forma de consumir música y bueno, y cambiar un poco esa a veces dictadura de las playlists, ¿no? Que nos dan
las plataformas en streaming y podernos nosotros hacer nuestras propias recopilaciones y darlas en algo físico. Que oye, yo he hecho, José Luis, de menos, la verdad, poder regalar cintas. Pero Jaime, tú sabes el trabajo que daba grabarla, porque encima es en tiempo real, ojo, que la persona que no conoce Sí, bien claro. las cintas, hay que recordar que no Cierto. es, pum, venga, grabo y ya la tengo. No, no, aquí hay que grabar. Si una canción dura 5 minutos, te tienes que esperar los 5 minutos a que acabe. Pero yo también tengo que decir que también lo echo de menos. No te voy a engañar. Somos nostálgicos hasta en Sí, eso, ¿eh? sí, sí, sí. La verdad que, bueno, ante lo digital, Mm, que es comodísimo de usar y demás, pues bueno, aquí vas a tener que dedicar un sitio donde guardar las cintas y demás. Pero yo creo que es que los 80 también se han puesto de moda que por series o por películas como Guardianes de la Galaxia, Stranger Things o por ejemplo la serie de Netflix por 13 razones en las que el protagonista, aparte de los seres humanos, era un cassette, ¿no? En el que se grababan las razones por las que sucedía algo. No vamos a contar la serie para no hacer spoiler, pero que era un cassette lo que recibía uno de los protagonistas de esa serie, y escuchando ese cassette es como se iban desenlazando los diferentes episodios, ¿no? Y al final, bueno, artistas, por ejemplo, como el Niño de Elche, ha apostado todo a por este formato, y estos artistas dicen que ellos piensan que se va a volver a poner de moda, ¿no? Ese sonido metálico y analógico, que yo creo además, José Luis, que claro, cambia también el sonido, ¿eh? O sea, va a aportar diferentes texturas, porque nosotros mm. estamos acostumbrados quizás a la imagen, ¿no? Donde nuestro cerebro se tiene que ir adaptando a diferentes texturas que ofrecen las diferentes películas, los diferentes cineastas, y llega gente como los hermanos Wachowski y otros cineastas que hacen auténticas virguerías para ofrecernos, digamos, nuevas formas de imagen. Y yo creo que ahora con el cassette, al grabar en cassette, pues digamos las texturas del sonido van a ser totalmente diferentes. Y eso también yo creo que juega a su favor, porque digamos que los artistas que siempre están buscando cómo diferenciarse, pues están buscando formatos más artesanos y particulares. Y intentan desmarcarse un poco de lo digital, que suena, a veces ya suena repetitivo, José Luis. Sí. Y yo creo que esa forma esa vieja nueva apuesta del cassette, pues va a ser precisamente que encuentren eso, ¿no? Un formato que suene más artesano, más a particular, más íntimo entre el artista y su oyente, ¿no? Y yo creo que bueno, que ha sido un momento clave en el que ha llegado esta empresa, y bueno, y ha sido Luis González, que es el creador de una discográfica que se llama Ciudad Oasis, y también el artífice de la casetería, que así es como se llama, la primera fábrica de cintas en España tras su resurrección. Y él mismo, bueno, pues ha apostado, ha invertido un dinero, y él dice entre risas que a ver qué tal sale esto. Tú sabes, él también dice, bueno, vamos a ver esta locura que estoy haciendo. Mm. Pero bueno, él forma parte de la industria discográfica, bueno, tiene ese sello discográfico, así que algo sabe, ¿no? Algo sabe de por dónde está viniendo, y cuenta este señor, Luis González, uno de los primeros en darse cuenta en España del potencial de este nuevo formato, bueno, el artífice de la casetería, que así es como se llama esta primera fábrica de cintas en España tras su resurrección, porque antes ya había fábrica. Cuenta que el principal hándicap fue localizar la maquinaria necesaria para poner en marcha esta iniciativa, Ah, claro. porque, José Luis, ya no es tan fácil de encontrar como antes. Claro, claro, claro. Claro, antes esta era la tecnología que había, y tú querías montar una fábrica de cintas y lo tenías absolutamente todo. O sea, lo montabas porque lo podías comprar o en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Bueno, pues que no se acuerda de las famosas cintas para el que las usara, ¿no? Las TDK de 90 minutos, ¿no? Sí. Yo creo que de las más míticas, ¿no? Y bueno, y ahora ese hándicap, bueno, pues ellos han tenido que remover Roma con Santiago, y finalmente, fíjate qué curioso, encontraron en el norte de Europa la solución, porque bueno, hasta allí se fueron
y encontraron a alguien que las seguía fabricando en muy pocas unidades y ahí, pues bueno, pues ellos encuentran esta maquinaria que les permite fabricar las cintas, que por cierto, se fabrican de 50 en 50. Es decir, es como una bobina Mm. virgen, muy similar a las de VHS, y entonces en esa bobina puedes grabar hasta 50 cintas de un tirón. Después haces el corte pertinente y lo enlatas en cada uno de sus envases plásticos, ¿no? Digamos. Pero vamos, que haces esta grabación, después trasladas ese material a unas enrolladoras y que son las que se encargan de enrollarla en los diferentes plásticos, ¿no? Y luego ya lo que queda es ponerle la pegatina y ver el diseño de la carcasa y la portada, ¿no? Porque ahora ya hay que pensar de nuevo en portadas y demás, Mm. Sí, ¿verdad? porque ya hay que dar un producto completo. Mm. Y vamos, este señor comenta que el tiempo medio, más o menos para crear una tirada de cassette que puedan, bueno, llenar los pedidos, es más o menos de 15 días, en función de la tirada. Y él cada día dice que está más convencido de que la gente se va a volver a enganchar al cassette. Así que, vamos, lo da todo. Por cierto, comentar que esta fábrica se puede visitar, así que yo apuntaba muy bien la dirección que voy a comentar porque tiene que ser todo un espectáculo ir allí, José Hombre, y Luis. tanto, sí, sí. Vamos. Y es que está en la calle Conde de Duque número 5 en Madrid. Ahí está la casetería, que además es una tienda dedicada a la música, pero vamos, que tiene su jukebox, que tiene un montón de cintas. Ahí podemos ver el proceso de fabricación de las cintas. Así que apuntar bien. Calle Conde Duque número 5 en Madrid, la casetería. Yo creo que se ha convertido en un lugar de culto para visitar a todos los que nos gusta la música. Bueno, a los que nos gusta la música y a los que esas nuevas generaciones que vienen detrás, que a lo mejor Sí, se van a enamorar del cassette porque como tú bien indicabas, ese sonido diferente tiene su atractivo, lo vas a escuchar como has escuchado pues otros formatos, ¿no? En esos auriculares en tu cabecita, pero sí. ojo que a ver también cómo son esas carátulas y esas imágenes. No descartes que hay alguno ya que ponga un código QR con las letras o para hacerlo más sencillo, ¿no? Y para Sí. que a lo mejor pues se sumen a las redes sociales, vete tú a saber cuáles son las novedades, pero hombre, si mantienen un poco el formato de antaño, yo creo que tendría mucha magia, ¿eh? Sí, sí, yo creo que la verdad que va a tener mucha magia y José Luis, es que este formato yo creo que murió prácticamente sin funeral, ¿no? A manos Sí, del disco compacto. Es que sí. no, vamos, pasó de ser el no va más a un producto residual, pero vamos, casi sin darnos cuenta, ¿no? Y bueno, la verdad que hoy en día, bueno, este formato yo creo que puede tener un importante mercado, también si las discográficas le ven el potencial, ¿no? Porque, vamos, sin duda alguna es importante el apoyo que le den las casas discográficas y yo creo que hechos como que el artista Billie Eilish, que ahora yo creo que es de lo más importante en la industria discográfica, pues bueno, pues por ejemplo, en 2019, con su debut discográfico, pues vendió 4.000 cintas. Algo que nadie se esperaba, ¿no? Que vendiera 4.000 cintas. Además, un artista que lo fía todo a la tecnología, porque ella con su hermano graba los discos en su casa, con un equipamiento tremendo, todo hay que decirlo, ¿no? Pero vamos, Ujú. que el sonido original de los discos de Billie Eilish es creado en su casa. Y mira por dónde, no sé si ella lo habrá descubierto, habría que ver un poco, ¿no? O alguien se lo aconsejó, pues su álbum de debut del 2019 lo publicó en cintas y despachó más de 4.000. Entonces, bueno, pues ahí ya hubo un primer tirón. Y después, otros artistas, por ejemplo, como Taylor Swift, o Lady Gaga, o Kylie Minogue, pues han visto ese filón y lo han lanzado. Y bueno, pues por ahí tengo cifras. Y es que el negocio ha crecido un 95% en el Reino Unido y un 23% en Estados Unidos. Y es que en el último año se han vendido entre los dos mercados más de 400.000
cintas, más de 400.000 cassettes. Oye, que ya... Con lo cual, Sí, sí, son unidades, ¿eh? sí, 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 sí. Ya estamos hablando de cifras, bueno, respetables, Hmm. de cifras en las que ya, bueno, pues ya podemos empezar, como diría la industria discográfica, bueno, con estos números podemos empezar a hablar, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahora lo que se trata es de que, pues mira, pues en medios como este podcast, que lo da a conocer, porque claro, a todo esto, José Luis, yo creo que una de las grandes preguntas es, vale, ¿y ahora cómo comunicamos a la gente que el cassette ha vuelto? ¿No? ¿Cómo, Sí. cómo vamos a hacer que Hmm. entre todas las noticias, entre todos los artículos de consumo, vamos, esto se da a conocer? Y es que, y sobre todo particularmente aquí en España, porque, José Luis, comentarte que ya hay el día de la tienda del cassette, el Cassette Store Day, Hmm. y que es un día importante en el Reino Unido, en Estados Unidos. También es cierto que estamos hablando de mercados, vamos, top en el mundo, ¿no? Evidentemente no hay mercados mayores para comprar música que en Japón, que en el Reino Unido y que en Estados Unidos. Y este Cassette Store Day no para de ampliar fronteras, cada vez es más popular, pero en nuestro país sigue siendo un nicho que se está limitando a páginas web y tiendas de segunda mano, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora es un poquito, bueno, pues ver cómo logramos que el formato cassette en España se dé a conocer. Y bueno, ya hay artistas como por ejemplo Sahara, que con su último disco llamado Puta, pues Hmm. bueno, lo ha publicado en cassette. Y en 2017 pues también lo hicieron gente como Vega o Viva Suecia. Así que bueno, parece que hay algunos artistas españoles que también están intentando dar a conocer este formato, que yo creo que al final van a ser los pequeños sellos los que lo van a adoptar más rápidamente, porque es, digamos, esa diferenciación, ¿no? Cómo tú diferenciarte del resto y cómo irte haciendo con esa pequeña base de seguidores, pero que luego ya todos sabemos que todo empieza por una pequeña idea en un garaje y luego Sí. acabas siendo un Apple, ¿no? Efectivamente. Además que ya vayan Sí, preparando los bolígrafos Bic para rebobinar cuando se quede sin batería el Wallman o el sí, reproductor, y también los papelitos pequeños para regrabar el cassette cuando queramos cambiar de, bueno, pues de artistas, que en las pestañitas esas donde se ponía ya este disco ya no la tiene, pues se le pone un poquito de papel y se grababa. Esos pequeños trucos que todos teníamos, Jaime, y que hacían también mágico, ¿no? El formato, ¿no? El poder grabar y luego, como bien decías, ¿no? Si te gustaba una chica, en un alarde de imaginación le grababas una cinta que sí. ponía lentas o baladas. Cierto, 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 cierto. Eso era como, Mm. vamos, un Sí, momento, vamos, top, un momento totalmente clave, ¿no? En sí. el hecho de seguir avanzando en esa relación o no. Mm. Y bueno, pues la verdad que nosotros apostamos por este formato. A mí, la verdad, José Luis, que me encantaría Sí. que el formato volviera, no ya solo por reverdecer viejos laureles, como se podría decir, sino porque realmente es una forma diferente, ¿no? de consumir música. Y la verdad que a mí, ciertamente sí que me da pena ahora que las nuevas generaciones se pierdan ese ratito de tú sentarte y darle al play y tener que esperar a que acabe esa cara. Mm, Y claro. luego ya, si tienes un reproductor de cassette, oye, ya un poco más avanzado, que haga el autorreverse. ¿Te acuerdas del autorreverse, no? Hombre, sí, sí. Que le daba, claro, cuando llegó el Mm, autorreverse, eso ya fue mágico, porque no te tenías que levantar a darle la vuelta mm. a la cara de la cinta, sino que él solo ¡pup! leía la otra cara de la cinta o la cara B de la cinta y bueno, y ya no te tenías que levantar, ¿no? Pero así todo, bueno, pues eso, que te obliga a estar sentado oye, y a escucharte toda la cinta, al menos una cara. Y yo creo que es una forma diferente y como te decía, me da pena el tener ese botón que nos permite escuchar una canción y a los 5 segundos, si no nos ha gustado, pues pasarla y después a la siguiente y digamos que así, bueno, pues al final se conforma una nebulosa que no te da una paciencia para escuchar la música y disfrutarla. Y yo creo que así nos perdemos mucha música, ¿eh? Mucha Sí, música buena se pierde así porque hay canciones que tienes que escuchar a veces
3 y 4 veces y al final te acaba enganchando. Pero claro, si la escuchas 10 segundos, José Luis, no hay forma de que la escuches 3 o 4 veces al completo. Tú imagínate, y pongo un ejemplo que extrapolándolo, ¿no? Al día en el que nos ha tocado vivir, seguramente Sí. a lo mejor habría hecho que Queen no tuviera tanto éxito. El Bohemian Rhapsody. Una canción que Claro. empieza tan lenta, tan suave, que a lo mejor dices, bueno, esto va a ser un muerto de canción, y que a día de hoy le das una oportunidad de 10 segundos a lo mejor. Dices, bueno, pues no me gusta, fuera. Y es una canción que tiene Claro. tantos giros, tiene lírico, tiene rock, tiene esa balada, y que si la escuchas de cabo a rabo te atrapa. A día de hoy seguramente hay muchas canciones que están tan bien elaboradas y que también pueden tener esos giros y que no se les está dando una oportunidad justo por eso, porque vamos con tanta prisa y con tantas facilidades que como escuches 5, 10, 15 segundos, fuera. La siguiente que no me gusta. Claro. Sí, 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 la verdad que es eso, ¿no? Digamos que lo digital ha traído muchas ventajas, pero yo creo que esa es una desventaja. Sí. Una desventaja de que yo creo, José Luis, que ya no se disfruta tanto de la música, ¿no? Porque si en otros podcasts hemos escuchado, hemos hablado, perdón, de que en tal o cual disco, oye, pues las canciones que eran single, pues por supuesto las escuchabas en la radio, ¿no? Pero las que no eran single, tú las descubrías precisamente por eso, porque si lo ponías en vinilo o en cassette, pues ya te metías en la magia del disco. Y entonces, pues sí, tenías el single que sonaba en la radio, pero tu favorita era una que no le gustaba a nadie. Uh-huh. Pero era tu favorita. Claro. Era esa canción que tú descubriste. Era como un descubrimiento tuyo, lo hacías como tuyo, ¿no? Y muchas veces te preguntaban, oye, ¿has escuchado tal canción, tal? O el disco, qué bueno, tal, ¿cuál es la canción que a ti te gusta? Y a ti, por lo que sea, te gustaba tal canción y la gente decía, pero ¿está en ese disco? Sí, sí, escúchala, es la cuarta. Es verdad, es que en esos momentos me llamaron para comer, pero sí, la escucharé y tal. Y entonces daba una dimensión totalmente diferente a los discos. También es cierto, José Luis, que el fenómeno que se está produciendo últimamente es que, a no ser grandes artistas y demás, ya no se estila el sacar un disco completo. Ahora la industria musical, en su gran mayoría, se mueve a base de singles, de canciones que se promocionan, que duran 2, 3 semanas a lo sumo, y ya sacaré otro single. Pero eso de sacar un disco completo es complicadísimo, ¿eh? Y bueno, se lo pueden permitir artistas como Adele, que saca su nuevo disco y es un éxito mundial, pero bueno, son raras avis actualmente, y por eso yo creo que es tan importante que vuelvan estos formatos analógicos para darle otra dimensión a la música. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Que formatos como el vinilo o el Sí. cassette le iban a dar una nueva dimensión al hecho social de escuchar música, ya sea individual o en grupo. Efectivamente, sí, que eso iba a volver y que nos iba otra vez a retrotraernos, ¿no? A esos momentos tan mágicos de los que pudimos escuchar música en cassette y grabarla. Porque también hay que decir que Jaime Ojeda era una de esas malas personas que hablaba como DJ en medio de las canciones para que nadie la grabara. Todo hay que decirlo, todo hay que contarlo, Jaime, que tú en tu época, yo cuando me tocó pues ser locutor de musicales, ya me tocó en el CD, ya grabar, hombre, ya Claro. no tocaba, pero en la tuya tú eras de los que le encharcaba la grabación a alguien porque grababas en medio y evitabas, claro, que tuvieran esa canción porque solo se podía conseguir en la radio. Sí, es verdad, la verdad que esos tiempos, madre mía, Sí. Luis, la verdad que es cierto en los que era la única forma, de tener la música, bueno, pues que la pusieran en la radio o incluso tú pedirla, ¿no? Pedirla a la radio y a la vez que la pedías decías, y por favor, no hablen encima. No, era ya como el colmo de los colmos si te la ponían sin hablar. Bueno, yo me acuerdo de con amigos hacer cintas recopilatorias de canciones sin presentar o con presentación mínima, ¿no? Del locutor. Y se hacía recopilaciones en cintas. Pues un amigo te prestaba 3 o 4 cintas y te decía, mira, en esta tal canción está sin presentar, en esta tal, y tú te hacías una recopilación de canciones sin presentar, ¿no? Y la verdad que sí, que todo, bueno, la verdad que cada formato tiene su magia y esperemos que el cassette devuelva una magia que no nos gustaría que se perdiera, y yo creo que vamos en buen camino, ¿eh? Sí, Porque bueno, en España ya tenemos la casetería y bueno, y el dueño comenta que compró 2 máquinas
porque no se quería arriesgar y claro, él tuvo que peinar toda Europa y al final en el norte de Europa, como decíamos antes, encontró estas Tapematic, que se llaman las máquinas, y compró dos porque dice, oye, que si se me estropea una, yo no quiero que se me pare la producción, ¿no? Claro. Y son aparatos, José Luis, cuenta el dueño, de segunda mano, de finales de los años 90, y cada una pesa 220 kilos. ¡Ostras! Y tiene una cinta ferromagnética que mide 3 kilómetros. 3 kilómetros. Casi nada, ¿eh? Tremendo. Sí, 3 kilómetros de cinta. Uf. Y dice que, claro, él compró estas máquinas y que los dueños no les sabían explicar el funcionamiento porque ellos las tenían allí. Uh-huh. Y dijeron que bueno, que ahí estaban. Y entonces este hombre ha aprendido a usarlas con el método de ensayo y error. Y es que, claro, y él temblando porque ya no hay piezas de repuesto en caso de que se estropeen. Entonces, vamos, esto es una odisea auténtica la que ha montado este hombre para lanzar esta empresa. Y bueno, lo bueno es que allí en la casetería vamos a encontrar también cintas de importación de Estados Unidos y del Reino Unido. Y bueno, pues la verdad que tú imagínate todo lo que se puede encontrar allí, ¿no? Allí dice este señor que puedes encontrar desde Taylor Swift a la banda sonora de Jesucristo Superstar de Camilo VI en cinta, hasta Iron Maiden, Duncan Du, Joaquín Sabina, Mozart. O sea que yo creo que es un auténtico museo de la música. Sin duda. Increíble, sí, ¿eh? Sí, La verdad sí. Que bueno, pues tiene que ser increíble. Y ahora, José Luis, viene la segunda parte. A ver. Y es buscar los Wallman. A ver dónde los buscamos. Claro. Exacto, el reproductor donde poner esas cintas, ¿no? Todo el mundo a buscarlo en tiendas de segunda mano como locos, ¿no? O en antigüedades. Claro. O a reparar los que podamos tener por ahí. Yo tengo 2 o 3 por ahí guardados, pero claro, ya los motores van mal, entonces, bueno, pues ahora queda la segunda parte. Yo recuerdo hace tiempo que salió un proyecto de un reproductor de cassette que me encantaba, porque era un reproductor como muy minimalista, pero le perdí la pista a ese invento y yo creo que como complemento a este podcast, pues ahora le voy a dedicar un ratito a buscar reproductores de cassette, a ver qué hay por ahí y ver cómo se puede recuperar las cintas, que yo también en casa tengo pues un montón de cintas, la verdad. Sí, y la verdad que a ver cómo se puede recuperar este formato que vuelve y nosotros contentísimos de darlo a conocer aquí en el podcast. Efectivamente. Oye, Jaime, pues para acabar como curiosidades, ya lo nombrabas antes, ¿no? Las diferentes marcas. La marca más comprada siempre fue de cassette, la TDK. O sea, la TDK fue, ¿verdad? Sí, la que más se vendió. Son los datos que se muestran, ¿no? Prácticamente en todo el mundo, con esas duraciones de 45-60, que era la más popular, la de 60. La de 90... La de 60. La de 90, pues muchos se atrevían, pero entre la de 90 y 120 minutos, el problema que tenía era esa larga duración y al pesar tanto la bobina, se gastaban ante las pilas y a veces que ni siquiera se movían. Por lo menos la de 120 minutos era la que más complicaba al motor caminar y decían no compres la de 120 porque se cargan los motores, salvo que sea un reproductor estático. Si era un Wallman, te cargabas el motor y la pila la consumía enseguida. Vale. Y como último detalle, el cassette no ha muerto, ¿sabes dónde? Nunca. ¿Dónde? En Estados Unidos, pero en un lugar en concreto, en las prisiones. Porque en gran parte, en las prisiones de Estados Unidos es uno de los pocos formatos multimedia que aceptan. Aceptan pequeños cassettes, tienen que ser transparentes, las grabadoras, y al igual que los reproductores, para abogados y demás para que graben a sus clientes y también para tomar confesiones. O sea que todavía en Estados Unidos se sigue utilizando este formato que lo ven como el más lógico para ellos no tener ningún problema. Supongo que, hombre, a lo mejor una pequeña grabadora es más sencillo que alguien se la pueda guardar, robar y demás. Claro. Y un pequeño cassette transparente, una grabadora transparente de un tamaño, digamos, como una tostadora, pues es más difícil que alguien se la pueda guardar en el bolsillo. Claro. Pues qué curioso, ¿eh? Sí. Qué curioso. La verdad que, bueno, pues eso, ¿no? Un formato que yo creo que se ha resistido a morir. Y yo, por mi parte, para acabar, Luis González, el fundador de la casetería, pues
pues mira, encuentro por aquí unas declaraciones suyas que vienen a reiterar lo que estábamos comentando, ¿no? Y es que él dice que cuando usas un formato físico, como un cassette, es algo tuyo, es algo que requiere que prestes atención. Es algo que decíamos, ¿no? Un formato que requiere que le prestes atención. Y por cierto que Luis González nos responde un poco a nuestra pregunta, José Luis, y dice que él está percibiendo un interés muy creciente por la compra de equipos de reproducción de cintas de segunda mano. De hecho, también los venden en su local en Madrid. Pues así mira. que, bueno, pues mira, pues se está justificando un viaje a Madrid solamente para esto. Y no veas la charla que podemos tener con el señor. Vamos, yo me aseguraré cuando vaya de que el señor esté allí, le escribiré antes. Sí. Y le diré que voy de Tenerife en exclusiva para conocer su tienda. Seguramente aprovecha, Solís, porque lo comento por aquí como curiosidad. Tengo entrada para el concierto de Dua Lipa. Ah, sí. Para el concierto que en su momento iba a dar en el 2020, en junio de 2020, si mal no recuerdo. Sí. Pero claro, por obra y arte de la pandemia se suspendió. Después ese concierto pasó a octubre de 2020, se suspendió. Después se pasó a febrero de 2021, también se suspendió. Y ahora está programado para junio de este año. Perdón, para junio de 2022. Junio de 2022. Y junio de 2022. Vamos a ver si finalmente pues cuadra ir al concierto, que yo creo que vamos a ver si de aquí a junio de 2022. Decirte como anécdota que la entrada cada vez se revaloriza más. Anda. Vamos, que me la quitan de las manos, José Luis. Hombre, ya me dirás, claro, ya me dirás. Porque claro, cuando me la compré, pues bueno, ahí fui rápido, la compré el mismo día que salió a la venta. Pero claro, ahora ya es como un concierto al que todo el mundo quiere ir y ya no quedan entradas porque... Pero bueno, yo creo que en ese viaje, si no antes, aprovecharé para ir a esta tienda y en este podcast contaremos esa anécdota. Y para ir acabando, decirte que este señor nos descubre que en Francia hay una compañía que se llama We Are Rewind, que está fabricando Wallman con tecnología del siglo XXI, que tiene baterías de litio que duran más de 10 horas y que además tienen conexión Bluetooth. Tela, para conectarlo a tus cascos Bluetooth de ese Wallman. Entonces, bueno, pues parece que esto va un poco en serio y que tenemos ya pues esa compañía, We Are Rewind, con Wallman del siglo XXI. Con Wallman del siglo XXI y ya con cassettes de artistas que se están lanzando otra vez al mundo analógico. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero oye, qué alegría poder hablar de ello, Jaime, y encima poder... Pues como decía antes, ¿no? Recordar esos momentos tan gratos que algunos vivimos y que ahora otros podrán vivir si así lo quieren, ojo, ¿eh? Sí, es cierto, sí. Pero yo creo que a poco que los que vivimos esa época le demos un poquitito de cancha y empecemos a mostrarlo y a enseñarlo, José Luis, yo creo que puede ser una moda que guste mucho, no sé a qué nivel, pero sí que yo creo que es algo que va a gustar a nuevas generaciones. Yo creo que eso es algo clave porque las nuevas generaciones son grandes consumidores de música y luego pues hay que tratar que sea un cassette que suenen bien y que ellos entiendan la filosofía de estar media horita escuchando música de seguido y que se olviden de botones de playlist y demás y que le presten atención a esa cinta. Efectivamente, como lo hacen con este podcast, que lo escuchan de cabo a rabo, aquí no se le puede dar para adelante, aquí el que lo escucha entero y vamos a hacer como Adele, vamos a decirle a los dueños de las plataformas que quiten ese deslizado rápido, que el que empiece el play, que se aguante hasta el final, porque si no se pierden muchas cosas y yo creo que es lo importante de hoy en día. Contar con el tiempo adecuado, saber que lo tienes y disfrutar de ese tiempo sin ningún tipo de molestia y sin ninguna distracción. Pues sí, pues yo creo que es una buena medida, Pues Jaime, como siempre, un placer escucharte. Le doy al stop enseguida después de haberle dado al rec and play para grabar este podcast y qué bonito el poder movernos en el mundo y en el tiempo con estas conversaciones. Pues la verdad que sí, la verdad que esto ha sido, yo creo que un viaje al pasado así muy, muy interesante y lo hemos traído al presente. Y yo creo, la verdad que nos ha quedado un podcast muy, muy interesante y que hemos abierto otra puerta más, que yo creo que es al final, José Luis, es una de las principales misiones, ¿no?, de este podcast musical, que es abrirle la curiosidad a los oyentes
y que tengan ahí horas y horas de investigación. Y mira, y aquí ya les hemos hasta propuesto un viaje a Madrid, claro, y una visita a un santuario musical, a la Casetería. Así que, oye, ya tienen plan para un fin de semana largo para poder ir a Madrid y disfrutar de esto. Así que, mira, este podcast, vamos, cumpliendo con su misión al 100%. Al 100%. Jaime, pues hasta la próxima ocasión. Dentro de poco seguimos hablando de más música, de más temas interesantes, y hoy te digo que tu podcast te acompañe, pero también que tu Walkman y tu cassette, que lo tengas por ahí, también te acompañe, con pilas, a ser posible. Pues sí, la verdad que esas otras, José Luis, cuando se iban acabando las pilas decías, no, ahora no, por favor, y te llevas las pilas de, bueno, la verdad que, claro, que te da mucha vidilla, mucha vidilla. José Luis, un auténtico placer. Y a ver si nos sacamos una foto con Walkman próximamente. Hombre, ya verás que sí. A ver si nos encontramos. Jaime, un abrazo. Un saludo muy fuerte, un abrazo. Pues si tuviéramos que coger un bolígrafo y una cinta de cassette para empezar otra vez a escuchar este podcast, tendríamos que estar dándole vueltas hacia atrás y vueltas y vueltas y vueltas hasta que lográramos rebobinar la cinta completa. Pero no es el caso. Los medios digitales es lo que tiene. Que al final, con un clic, conseguimos otra vez estar al principio de todo. Espero que hayas disfrutado de este podcast de World Media con Jaime Ojeda y un servidor, José Luis Martín. Recuerda también que tienes toda la información y todo el entretenimiento en worldmedia.es. Además, en las diferentes plataformas donde nos puedes seguir, en iVoox, en Spotify, en YouTube, en todas ellas. Y a mí tan solo me queda desearte lo mejor. Y además, que tu podcast te acompañe.